¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Una pregunta recurrente en el canal es que muchos queréis empezar a hacer pequeñas reparaciones en vuestro automóvil y queréis empezar a comprar diferentes herramientas, por ejemplo, para cambiar las ruedas, como las pistolas de impacto. Entonces me preguntáis qué tipo de pistola aconsejo y después si podemos utilizar en una pistola de impacto una llave de vaso normal. En este vídeo, por tanto, quiero daros las pautas para que vosotros elijáis vuestra pistola de impacto. Vamos a ver qué tipos de pistolas de impacto tenemos, en qué se diferencian las llaves de impacto de las llaves normales y por qué se utiliza este tipo de llave con esta pistola. Comenzamos. Y comenzamos hablando brevemente de las pistolas de impacto. ¿Por qué se denominan pistolas de impacto? Bien, ya me lo he visto utilizarlas en varios vídeos, por ejemplo, para cambiar las ruedas del coche. Se llaman de impacto porque en el interior llevan dos martillos sujetos con un resorte, ya lo vimos también en un vídeo, donde reparábamos en concreto esta pistola, y esos martillos, cuando la pistola coge inercia, al girar, llega un momento que alcanza una velocidad que los martillos se disparan con el resorte. Al dispararse los martillos con el resorte, lo que producen es un golpe, un impacto. Con este impacto lo que hacemos es aflojar la tuerca o apretarla más rápidamente. Y de esta manera tenemos que trabajar, hacer menos esfuerzo físico para la sustitución. Respecto al tipo de pistolas de impacto que existen dos grandes bloques, por así decirlo. Las que son neumáticas, como esta que tengo aquí, que trabajan con aire comprimido. La presión de aire, ya sabéis que es energía, y con esa energía hacemos funcionar la pistola de impacto. Y después tenemos el grupo de las eléctricas, que ya sabéis que las eléctricas son las que más se utilizan actualmente, sobre todo las que llevan batería. Dentro de las eléctricas tenemos tres tipos principalmente. Una, las que se conectan a la red eléctrica de 220 voltios. Estas suelen ser las más potentes. Esta en concreto tiene un torque hasta 450 Nm, más que sobrada para hacer trabajos de reparación en el automóvil. Después tenemos las que funcionan con batería, en este caso 18 voltios, pero pueden ser a 20 o incluso más. Se están desarrollando constantemente nuevas pistolas de este tipo, cada vez más potentes. Y esta tiene un torque que llega hasta 350 Nm. Ya me habéis visto utilizarla en otros vídeos, cómo funciona. Y luego tenemos las que son portátiles, de hecho están diseñadas para llevarlas en el automóvil y si necesitamos conectarla lo haremos al mechero a 12 voltios en corriente continua. Consumen hasta 10 amperios, la mayoría, por lo tanto yo os recomiendo que directamente la conectéis con un adaptador a la batería del coche, no en el mechero porque es posible que fundáis el fusible que tiene para proteger la toma del mechero. Entonces con un adaptador y unas pinzas de cocodrilo lo conectáis directamente en bornes de la batería. Estas también vimos cómo funcionaban, las hemos reparado también en otro vídeo, os dejaré esos vídeos en la descripción por si queréis verlos. Y básicamente estos son los tres tipos de pistolas eléctricas que encontramos. Actualmente las que más se utilizan, las de batería, son las que se utilizan por comodidad, no tienen cable, no necesitamos una conexión eléctrica, podemos utilizarla prácticamente en cualquier lugar y además con las baterías de litio podemos estar tranquilos porque la autodescarga con el tiempo es mínima. Esta pistola la podemos dejar un año guardada y la batería sigue cargada. Lo más importante, como he dicho, es el torque que puede alcanzar cada pistola y después tener en cuenta que para pequeños trabajos de reparación yo lo que os aconsejo es la pistola a batería. Esta, por ejemplo, que tenemos aquí, que ya hemos visto cómo funciona. Después de la pistola a batería yo he utilizado mucho esta, sobre todo para las ruedas del coche. Como veis es la que más desgastada está. Esta la he utilizado largo tiempo y funciona muy bien. Además es que tiene mucha potencia, mucha fuerza. 450 Nm de torque. Y luego esta pues para reparaciones ocasionales nos puede servir. Pero es la que menos potencia tiene y entre comillas pues es para reparaciones puntuales. Para llevarla en el automóvil como digo y conectarla a 12 voltios. Las pistolas neumáticas son las que todos vemos en los talleres, cada vez menos, como digo, porque son sustituidas por este tipo de herramientas a batería. Y lo que tenemos que tener en cuenta es, como digo, el torque, pero en el caso de las neumáticas suelen venir con una pegatina, vamos a verlo. ¿Veis? Esta tiene un torque de 350 Nm, que sería equiparable a esta. Y para hacerla funcionar pues necesitamos conectar aquí una manguera de aire comprimido con un compresor, pero no un compresor cualquiera. Tiene que ser un compresor que nos dé una determinada presión con un caudal de aire suficiente. Y eso lo especifica también en la etiqueta.
Si nos fijamos, el torque es 350 Nm, la presión de aire de 6 bares, pero esa presión de 6 bares tiene que ser capaz de proporcionarla, mientras que tiene un consumo, un caudal de 150 litros por minuto. Es decir, para utilizar este tipo de pistolas ya necesitamos un compresor bastante grande, no uno pequeño con un calderín pequeño como el que podemos tener en casa para pequeñas reparaciones. Y por lo demás es muy sencilla de utilizar, también son muy robustas puesto que están construidas en acero, mientras que por ejemplo debemos de tener en cuenta que esta tiene toda esta parte de plástico, menos esta parte aquí donde lleva los engranajes y lo que os digo, los martillos de impacto. Esta también es plástico y un pequeño motor de 18 voltios, y esta también pues toda la carcasa de plástico. Si le damos algún golpe pues es fácil que se parta y que se estropee la carcasa. Y toca hablar ahora del complemento de esta pistola, que es la llave de vaso de impacto. ¿Podemos utilizar llaves normales cromadas? No. Debido a ese impacto que os digo que proporciona en el eje, cuando está girando, tenemos que utilizar llaves que estén reforzadas. Por lo tanto, estas que van cromadas, como veis, tienen un tamaño mucho menor. No podemos utilizarlas con este tipo de llaves porque van a sufrir daños. No están diseñadas para utilizarlas con llaves de impacto. Y además, en el momento que nosotros proporcionemos un impacto, este cromado superficial que llevan se va a quitar y se va a mostrar el acero que hay debajo. Esto es cromo vanadio. Estaros atentos a los materiales, y por tanto estas las descartamos directamente. Además de que no cumplen con la condición de resistencia, también son más cortas, como estáis viendo, mientras que las llaves de impacto son más largas. Tenemos por tanto este tipo de llaves de impacto, cromo vanadio. Aquí lo veis, bueno, aquí pone directamente cromo vanadio, en otras pone CRV, que son los símbolos químicos, cromo y vanadio. Y hay otras que son las más resistentes, que son de cromo molibdeno, que esas son ya las adecuadas para uso profesional. Cromo molibdeno es una aleación que es más resistente incluso que el cromo vanadio. Estas son las llaves que incluye esta pistola. Y tampoco las recomiendo, porque como veis es una llave reforzada, es más fuerte que estas, por ejemplo. Esta es de cromo vanadio, pero luego va pintada de un color negro. ¿Qué pasa? Que cuando la utilizamos y proporcionamos impactos, como veis, el color negro se va y luego se muestra debajo el material, el acero, al cromo vanadio. Las llaves de vaso más recomendables llevan un acabado que se denomina pavonado con óxido de hierro, como este juego que tengo yo de Tag Life. En este juego, en este maletín, tenemos llaves desde la número 24 a la 10. Como veis, en este caso son llaves largas, muy adecuadas para tornillos, por ejemplo como lo de las ruedas, que se introduzca dentro de lo que es la rueda. Con esta llave no vamos a tener ningún problema para llegar a esos tornillos. Y estas sí que llevan, vamos a ver la diferencia, esta es de 19, vamos a coger el equivalente, que es esta, y fijaos, primero, es una llave larga, fijaos la profundidad que tiene esta llave respecto de la otra, la resistencia aproximadamente será la misma. También es de cromo vanadio, CRV, como os digo, también las hay de cromo molibdeno, que se suponen que son más resistentes. Y el acabado aquí, como veis, no es pintado. Aquí se ve claramente que es pintura negra y aquí no. Aquí ha habido una deposición de óxido de hierro mediante electrolisis, que ya hemos visto también el proceso en otros vídeos. Y esta deposición de óxido de hierro es lo que se denomina pavonado. El acabado pavonado. Yo recomiendo que utilicéis este tipo de llaves, porque este tipo de llaves, aunque se golpeen, esta por ejemplo no la he utilizado, aunque se golpeen, vais a comprobar que quedan marcas, pero que no se ve el acero que hay debajo. Esta es muy fácil que se quite la pintura negra, mientras que este acabado, el pavonado, que os digo, pues tiene un mejor aspecto. Además es un acabado mate, como veis no tiene brillo. Y por eso este es el aspecto que tienen la mayoría de las llaves de impacto. Para evitar, claro, que si hacemos un cromado de este tipo, en cuanto lo utilicemos, se salte el recubrimiento de cromo y se vea el acero que hay debajo. Por eso no se utilizan, como digo, cromadas, se utilizan pavonadas. Y como digo, lo interesante es que tengáis un juego de llaves largas, como en este caso. Y además, ya que compréis el juego, suelen venir con alargaderas. Alargadera, esta es la pequeña de 3 pulgadas, cromo vanadio también. Esta es la intermedia,
de 5 pulgadas, como estáis viendo aquí, cromo vanadio, perfectamente identificada. El sistema de fijación es por la bola, con un pequeño muelle, de manera que se utilizan de esta manera. Veis que son llaves muy robustas, más pesadas que las normales, pero es necesario puesto que tienen que ser más resistentes. Y esta es la larga de 10 pulgadas. Me queda solo enseñaros cómo se utiliza. Las llaves de impacto se utilizan pues mayoritariamente para aflojar tuercas y tornillos, sobre todo en mecánica, por ejemplo, de este coche. Veis aquí que lleva 5 tornillos, pues podemos aflojarlos rápidamente, ponerlos o quitarlos con este tipo de herramientas, estas llaves de impacto que seguro que habéis visto en los talleres mecánicos. En ese caso, en los talleres, la mayoría de las herramientas son neumáticas, funcionan con aire comprimido, pero en este caso pues es una herramienta eléctrica muy práctica para el aficionado al bricolaje o al que le guste la automoción para aflojar ese tipo de tuercas. Lo primero que tenemos que hacer es seleccionamos la llave adecuada, en este caso la de 21 milímetros, ¿veis? Comprobamos que encaja perfectamente. Ponemos la llave en la herramienta y a continuación seleccionamos la función, desatornillar y vamos allá. Siempre que utilicéis una herramienta de este tamaño o con mucha potencia, tener la precaución de sujetarla firmemente para que no nos dé ningún tirón en la muñeca y no tengamos ninguna lesión. Lo colocamos, presionamos. ¿Veis? Le ha costado un poco, pero enseguida, después de que proporciona unos cuantos impactos, afloja la tuerca y la extrae. Vamos a quitar otro. Como veis, muy rápidamente podemos quitar estas 5 tuercas sin ningún problema. Ahí lo tenemos. Volvemos a colocar las tuercas y, importante, primero los tornillos se colocan con la mano, no directamente con la herramienta, como he visto que hacen en muchos sitios, porque corremos el riesgo de que si el tornillo no está bien colocado y empezamos a atornillarlo, pues estropearemos la rosca. Es lo que se llama comúnmente trasroscar el tornillo. Por lo tanto, primero todas con la mano, seleccionamos la función atornillar, comprobamos que el giro es el correcto, colocamos y atornillamos. Vamos a apretarlos en forma de estrella, es decir, primero este, después este, el opuesto. Este a continuación. Veis que incluso con el impacto se van aflojando los que están sueltos. A continuación hemos apretado este, a continuación vamos a apretar este, el opuesto. Y por último este. ¿Veis? Los hemos ido apretando de forma alternada. Primero este, después este, este y este. Bueno amigos, esto es todo. Como siempre, espero que os haya gustado, os haya parecido interesante y nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo a todos.